Recibimos con mucha satisfacción en RPP a un especialista en procesos electorales, el señor Percy Medina, que representa a IDEA Internacional. IDEA es el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Señor Percy Medina, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Nos cuesta mucho trabajo discutir sobre temas de fondo, sobre programas electorales, sobre los planes que los numerosos partidos tienen para mejorar nuestro país. Y en vez de eso, nos pasamos el día discutiendo sobre la cantidad de tachas y la cantidad de obstáculos que hay a la inscripción de los partidos y sus candidatos. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Es que somos demasiado reglamentaristas o hacemos mal las cosas, no nos gusta reconocerlo y menos que nos llamen la atención? Tu pregunta está muy bien enfocada, porque el formato de hoja de vida y la obligación de presentar información de bienes y rentas, antecedentes, etcétera, estaba destinado a generar información para la ciudadanía, pero ha terminado siendo un filtro o un obstáculo para las candidaturas y termina siendo el principal tema de discusión en vez de discutir, como dices bien, las ideas, los programas, qué es lo que plantea cada una de las candidaturas. En realidad ese procedimiento habría que simplificarlo, habría que establecer que toda la información que ya está en poder del Estado se ponga directamente en el sistema de información sobre candidaturas, es decir, todo lo que venga de registros públicos, títulos, etcétera, debería cargarse automáticamente y los candidatos simplemente deberían complementar esa información y sí ponerle más énfasis justamente a transparentar cuáles son las ideas, los programas y las propuestas que tienen las candidaturas, que no es algo que en este momento se discuta y se difunda suficientemente, ¿no? Creo que hay que ponerle más énfasis a lo que se plantea y se propone y dejar que la información sobre bienes, rentas, etcétera, esté ahí para que se conozca, etcétera, pero que no sea en el eje de la discusión. Esto que dice usted se aplica en particular al último caso del cual hemos tenido conocimiento, que es la reserva que ha impuesto el Jurado Electoral Especial de Lima a la candidatura nada menos que Martín Vizcarra por no haber declarado de una manera precisa parte de sus ingresos. Ya respondió vía Twitter el expresidente, pero el tema deberá ser visto en apelación ante el Jurado Nacional. ¿Puede explicar a nuestros televidentes en qué consiste el reproche formulado por el Jurado Electoral y explicar cuál es la respuesta posible a este reproche? En las últimas elecciones hemos visto cientos de casos, ¿no? Este no es un caso aislado, ocurre en todos los procesos electorales que candidatos o candidatas son excluidos porque no declaran determinados bienes. En este caso concreto, lo que se está diciendo es que el expresidente no habría declarado sus acciones en una empresa que se llama Agrotécnica Estuquiña, y aquí lo que hay que dilucidar es en concreto si él tiene acciones o no en esa empresa, que al parecer las tendría, si las ha declarado o no, si había espacio en el formato para declarar, que el Jurado Electoral Especial se pronuncia y dice que si no hay un apartado especial se tiene que declarar en lo que corresponde a otra información relevante. Entonces eso será lo que tendrá que discutirse en una segunda instancia, y si se determina que esa información ha sido omitida intencionalmente, será retirada la candidatura. Ya ha ocurrido en el pasado con varios candidatos y candidatas, ¿no? Porque la ley lo establece y probablemente la sanción sea desproporcionada, pero eso es lo que se establece y es lo que ha venido ocurriendo y es lo que ocurrirá si es que se demuestra que esa omisión ha sido intencional. ¿Y cuál es el plazo que existe para que el Jurado Nacional se pronuncie sobre ese tema específico? Bueno, el jurado va a recibir varios casos en apelación porque de estos casos, este es un caso mediático, pero imaginarán que hay muchísimos otros casos que no son tan mediáticos y que están pasando por el mismo trance. Entonces, dependerá del orden en la cola, digamos, y el Jurado Nacional de Elecciones tiene que verlo tan pronto como sea posible. Están ya viendo casos de apelación. Entiendo que hoy día han visto la apelación del señor Acuña y varias otras. Entonces, suponemos que en los próximos días debería haber noticias al respecto.
Otro tema que se ha suscitado como debate tiene que ver con el candidato Hernando de Soto de Avanza País, al cual se le reprocha el no haber consignado con precisión sus grados y títulos universitarios, que no es una información de la que dispusiera el Estado previamente, pero que no es una información necesaria. Explíquenos cuál es el problema que se plantea en ese caso, por favor. El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido como criterio que lo que se sanciona es la omisión intencional de información relevante, no las imprecisiones o por ejemplo, que se dijera, para que nos entiendan nuestros oyentes, se sanciona que alguien trate de mentirle al electorado. Si es que se encuentra que el candidato de Soto ha puesto información falsa, puede ser retirado. Si es que sus títulos no están homologados o ha estudiado en una universidad que no es una universidad nacional o lo que fuera, eso no va a dar lugar a una exclusión. Puede dar lugar a una inscripción marginal en la hoja de vida con una aclaración sobre la información faltante. Pero aquí lo importante es si se ha tratado de engañar o sorprender a alguien, por ejemplo, que dice que es economista pero que en realidad no ha pisado nunca una universidad, o alguien que dice que es médico pero en realidad tiene algún otro oficio. Eso es claramente con la intención de engañar o sorprender al electorado, pero alguna imprecisión, digamos, sobre el lugar donde obtuvo el título o lo que fuera, normalmente el jurado ha considerado que da lugar simplemente a una subsanación a una inscripción marginal. Por otra parte, se ha planteado y se ha hablado esta semana del caso del APRA, que tiene que ver con reproches al tiempo en que se han presentado documentos y gestiones que habrían sido hechas con imprecisión. ¿En qué estadio se halla a nivel del jurado electoral, por una parte, y qué posibilidades hay de que sea viable un recurso ante instancias internacionales, como ha sido sugerido por algunos dirigentes del APRA? Bueno, el derecho de participación política es un derecho importante que no puede ser menoscabado por razones meramente administrativas, ¿no? Entonces, eso es lo que aludirá seguramente el APRA. El APRA dirá, no pueden apagarme el sistema a las 12 de la noche cuando yo estaba haciendo la inscripción desde las 5 de la tarde dentro del plazo. Y al no haberla conseguido por razones del sistema informático, deberían haberme permitido continuar con esta inscripción, como de hecho en el pasado ocurría, ¿no? Nosotros tenemos la mala costumbre de que las inscripciones se hacen en el último día a la última hora. Cuando esa inscripción era presencial en los jurados electorales especiales en tiempos previos al COVID, y el horario de atención habitual de los jurados electorales especiales se extendía hasta las 12 de la noche, a las 11:50 había personas llegando al jurado electoral especial a inscribir las listas, ¿no? Había personas que entraban a la oficina del jurado electoral especial 11:57, 11:58, 2-3 minutos antes de que cierre formalmente la puerta, y la inscripción se hacía hasta las 2 o 3 de la mañana si era necesario. En este caso, a las 12 de la noche se apagó el sistema y no permitió seguir inscribiendo candidaturas, y eso es lo que discute el partido aprista. Vamos a ver qué les dicen. Yo veo difícil esa situación, y si es que no les admiten continuar la inscripción, en la práctica habrán perdido ya su inscripción, porque con solo la fórmula presidencial y con listas de Congreso en 3 regiones no van a poder pasar la valla, ¿no? El otro gran elemento que tiene que ver con el proceso electoral es la situación de la pandemia. Todos sabemos que desdichadamente la situación se ha agravado y en consecuencia hay medidas restrictivas acentuadas. Toque de queda desde las 7 de la noche en algunas regiones de nuestro país y limitaciones de aforos y recomendación general de que no hayan reuniones. ¿De qué manera concibe usted que el proceso electoral deba llevarse a cabo durante las próximas semanas? No nos quedan sino 82 días para que la elección permita que los electores estén bien informados antes del 11 de abril. Bueno, en América Latina se han hecho procesos electorales en tiempos de COVID en países cercanos al nuestro, en Chile, en Bolivia,
en Uruguay, en Brasil, y hay mucha experiencia al respecto, tanto en cuanto a condiciones para la campaña como en cuanto a condiciones para la votación. Y la OMPE ha tomado nota y ha aprendido de las cosas que han hecho organismos electorales de estos países para garantizar distanciamiento entre los electores, garantizar que los mecanismos de la votación no generen un contagio, para garantizar que los lugares estén ventilados y la circulación de los electores impida la posibilidad también de aglomeraciones. Entonces, digamos, condiciones para un sufragio seguro existen, porque hay experiencia y porque ya hemos visto en Chile, en Bolivia, en otros países, Uruguay y Brasil, que con un mecanismo de votación ordenado y organizado no hay ninguna razón para generar contagio. Entonces hay que darle a la ciudadanía la seguridad de que va a poder ir a votar con tranquilidad. Se ha extendido el horario de votación en un 50%, se ha incrementado el número de locales, de mesas de votación. Entonces creo que hay buenas condiciones para la votación del 11 de abril. Pero en la campaña, si los candidatos y candidatas son irresponsables y empiezan a generar aglomeraciones, empiezan a compartir comida, bebida, hablan sin mascarilla, generan que la gente se junte sin la debida distancia, ahí es donde se puede producir el contagio. Entonces, eso es lo que habría que hacer, llamar a los candidatos y candidatas a que sean muy responsables, como en otros países también lo han sido. Hay que decir, también hay experiencia de campaña presencial en tiempos de COVID sin generar contagio. Claro. Es decir, manteniendo la distancia social, haciendo que no haya una interacción entre candidatos y electores, no pueden haber abrazos, besos, apretones de manos, eso lamentablemente no es de esta época, no se puede. Entonces hay que organizar la campaña pensando en esos criterios. Muchas gracias, Percy Medina. Recuerdo que usted es representante en el Perú de IDEA Internacional y que a ese título es un especialista en procesos electorales. Le agradezco mucho este análisis sobre lo que pasa en nuestro país y su capacidad comparativa en vista de su experiencia en otros países. Muchas gracias, buenas noches y que tengan todos ustedes televidentes un feliz fin de semana. Hay que cuidarnos, hay que respetar las reglas sanitarias, el uso de la mascarilla y la distancia social. Tenemos cita el próximo lunes a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. De aquí a allá, feliz fin de semana.